Bien, mucho para hablar con Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires. Javier, gracias por venir. Y vimos muchas cosas en ese informe, pero bueno, claramente hablar del precio de la comida hoy en Argentina es lo que urge. En un rato vamos a ver esto del precio internacional, ¿no? Pero, ¿qué está pasando hoy con la economía de los argentinos, con la economía del hambre, para decirlo de alguna manera? ¿Y cuáles son las perspectivas que ves? Bueno, ¿qué tal, Darío? ¿Cómo estás? En primer lugar, desde ya que lo que está ocurriendo es algo que se observa a nivel internacional, ¿no es cierto? No podemos escindir la situación de la Argentina de lo que está ocurriendo en todo el mundo con una elevación de precios internacionales, no solo de los alimentos, también del combustible, de la energía de manera más generalizada, de los fertilizantes. Es decir, que la situación internacional, sin ninguna duda asociada a la guerra en Europa, está generando una situación en todo el mundo sumamente compleja. Por supuesto, eso se ve, por ejemplo, bueno, el hecho que seguramente es conocido, de que Estados Unidos también está teniendo la mayor inflación de los últimos 40 años, Brasil la mayor inflación de los últimos 28 años. Por supuesto, la Argentina tiene algunas particularidades, o hay que entender cuál es la vinculación entre esos precios internacionales y lo que ocurre en el mercado local. Desde ya ese elemento, el elemento del componente internacional es clave. Después, por supuesto, incide el tipo de cambio y después inciden algunas condiciones y características propias de los mercados locales, ¿no? Lo que siempre se habla de los desbalances sectoriales, de la concentración que hay, que sin duda es muy importante y que también actúa como un fenómeno que en definitiva hace que la inflación se retroalimente o se potencie, ¿no es cierto? Ahora volvemos a hablar en términos macro de la inflación, pero quiero que me cuentes qué están haciendo en la provincia de Buenos Aires para paliar un poco estas situaciones. Hubo anuncios esta semana, contame un poco de qué vienen y qué te parece para vos que contiene eso, porque obviamente no va a detener, como estaba opinando Cavallo ahí, la verdad, que hablaba de cómo se detiene la inflación de un día para otro. Seguro que lo que se haga no va a detener la inflación argentina de un día para otro, pero ¿qué se está proponiendo? Tal cual, el martes pasado hubo anuncios muy importantes del gobernador Kicillof que tomó decisiones de medidas concretas. Por un lado, por supuesto, entendiendo esto que vos señalás, que a nivel provincial lo que se hace es generar un acompañamiento, sobre todo a aquellos que están en peores situaciones, en condiciones más vulnerables, de alguna manera es morigerar los efectos de la inflación a través de dos ejes fundamentales. Por un lado, abaratar el precio de los alimentos, de aquellos precios de los productos de consumo popular masivo. Por otro lado, también fortalecer los distintos mecanismos de fiscalización, de control con respecto a los acuerdos de precios que se están estableciendo en Nación. Es decir, en estos dos componentes, si se quiere, uno que tiene que ver con abaratar a través de favorecer los mecanismos que acerquen productores a consumidores. Mercados más cerca de la gente. Exacto. Mercados más cerca. Este es un trabajo que nosotros ya venimos haciendo desde el inicio de la gestión, pero la decisión del gobernador fue fortalecer en mucho esto. En la provincia de Buenos Aires hay más de 124 puntos donde se hacen ferias permanentes, se están fortaleciendo esas ferias, generando que haya más puntos, más productores, mayor vinculación. Estamos hablando de un poco más de 1.200 productores que venden directo a los consumidores y que cuando se analiza el precio final estaba en el orden de un 25% más barato que el precio que se encuentra en otras cadenas. Pero además, a veces no es un dato tan conocido, porque cuando se habla de los mercados concentradores se suele hacer referencia al mercado central, pero en la provincia de Buenos Aires hay 51 mercados concentradores frutihortícolas. Lo que nosotros estamos haciendo es que en esos mercados concentradores, que son mayoristas, también haya ventas a toda la comunidad, ventas minoristas, es decir, que puedan vender minorista a precio mayorista. Ya arrancamos, por ejemplo, en Berazategui, en Quilmes, va a seguir Florencio Varela, es decir, que hay un conjunto de lugares donde los consumidores van a poder obtener a mejores precios en función de este acortamiento en la cadena
que hay entre productor y consumidor. Bien, eso para bajar el precio de la comida. Quiero, a ver, Rodo, si vemos cómo están subiendo los commodities a nivel global. Saben que Javier, nuestro invitado, no sé, seguís como profesor de economía, no creo. No estoy dando economía agropecuaria desde hace un tiempito. Pero esa materia tan importante en la UBA en 2008, cuando se discutía la 125 y era el que decía, el campo no es lo que en los medios decimos el campo es todo, ¿no? Javier, no es solamente los grandes exportadores que deciden a qué precio compramos. Pero fíjense qué complejo con este escenario, los commodities subiendo al 133%, por ejemplo, los metales básicos al 80%, el petróleo, que sabemos que rige el mundo en el que vivimos, 184, y el gas natural 555. Esto es lo que decía el Pitu Salvatierra. No le podemos decir a la gente todo el tiempo que porque sube esto, sube el precio del pan. Pero Ani, ayúdame con esto. No somos los únicos que hablamos de esto de esta manera, ni son los únicos mercados, los argentinos, los que concentran lo que es el poder de subir los precios, para decirlo de alguna manera, ¿no? No, y en caso, por ejemplo, de grandes empresas, en el caso, por ejemplo, de Amazon, que salió la información esta semana, lo que hizo la gran empresa estadounidense fue trasladar directamente a los vendedores que utilizan su plataforma el precio de la inflación. O sea, dijo que a partir del 28 de abril lo que se va a hacer es cobrar un 5% más a todos aquellos vendedores que utilicen su plataforma. De esa manera, la empresa no absorbe nada de los incrementos en lo que tiene que ver la inflación de los costos de combustible, la inflación de todo tipo de aumento. Ahí está Amazon. ¿Cuál fue la medida desesperada que tomó y que podría aplicarse en todo el mundo? Porque recordemos que Amazon es una empresa a nivel global. Arranca en Estados Unidos, lo cual no indica que quede en Estados Unidos. Claro, que no impacte acá, obviamente, y ese 5% es en dólares, así que... Y recordemos las ganancias que tiene Amazon también. Sí, las ganancias y todo lo que va concentrando a nivel de mercado. Evidentemente es un momento complejo a nivel global, es como otra parte de la pandemia, esta guerra. Ahora, Javier, tanto que se habló sobre cómo esto impacta acá. ¿Hay posibilidad, esto está hablando en Estados Unidos también, de impuestos a los exportadores, acá se ha discutido mucho, ¿hay posibilidad de confrontar más con los que se benefician de esto, con los que ponele exportan dolarizado en dólares, obviamente en dólares, quiero decir, con los que exportan, con los que tienen sus ganancias dolarizadas? ¿Hay posibilidad de confrontar más? Bueno, creo que hay que mirar un poco la película completa. Por eso yo creo que es importante tener en cuenta lo que decía del aumento del combustible, el aumento de los fertilizantes, del aumento de los granos. Por supuesto que cuando alguno de esos productos se exporta, hay un mayor ingreso en la Argentina, hay un mayor ingreso del exportador. Hay que entender también quiénes son los que se están beneficiando en concreto con eso, ¿no? Porque en una parte importante, por ejemplo, de la industria de granos, la industria ya compró. Es decir, que en realidad quien hoy está teniendo esas ganancias entre el precio que compró, tal vez hace 2 meses, 3 meses, y el precio al que vende, es un grupo reducido de grandes exportadores. Lo de siempre. Bueno, los de siempre, pero que muchas veces no son mencionados o quieren pasar desapercibidos, tal cual. Por ejemplo, ¿de quiénes estamos hablando? No, estamos hablando de las grandes exportadoras que en general lo que han hecho es adelantar compras. Claro. Y por supuesto, cuando adelantan compras en este horizonte de incremento de precios, van a tener ahí una ventaja. Y eso podría no ser un problema si no subieran los precios también, porque vemos que los precios de los alimentos también suben. ¿Cómo se puede impedir eso, por ejemplo? Bueno, por eso creo que es importante, por un lado, entender que hay ganancias, que evidentemente hay un sector que está teniendo ganancias. Cuando uno mira incluso lo que está ocurriendo en la Argentina en el último tiempo, venimos por supuesto de una caída del producto fuerte en función de la pandemia 2020, una recuperación del 2021 también muy importante, pero lo que ha ocurrido en el último tiempo, en esta caída y en este crecimiento, es que ha empeorado la distribución del ingreso en términos funcionales. Claro. Es decir, que efectivamente lo que no se ha logrado es la recomposición generalizada de los salarios, sobre todo teniendo en cuenta la caída que tuvieron en el periodo 2015-2019. Creo que ahí hay un elemento, por supuesto, para tener en cuenta, para discutir las ganancias y cómo, de alguna manera, con las ganancias se contribuye a generar un crecimiento y una mejora en todas las condiciones de vida. Pero
Javier, bueno, recién lo escuchábamos a Cavallo, inexplicablemente habla todavía. Hablar está bien que hable, inexplicablemente hablan los medios, ¿no? Inexplicablemente lo llaman, ¿no? Sí. Hablar de esta crítica de que la inflación no se está resolviendo. La otra vez la senadora Di Tulio decía, no le podemos pedir a la gente que espere 20 años. Entonces, la pregunta más desde el lugar de ciudadano es, ¿cuánto tiempo puede demorar arreglar esto? O por la inflación o por los salarios, pero más o menos, ¿en cuánto tiempo se puede estabilizar la cuestión? No, pero por eso me parece que es importante señalar que los anuncios hablan de medidas concretas, ¿no? Que por supuesto, de las herramientas que tiene a nivel de la provincia, pero que estamos hablando de mecanismos concretos. Yo hablé de un ahorro del 25%. Me parece que hay acciones muy concretas, muy inmediatas que se pueden llevar adelante, por supuesto, para morigerar los efectos de este contexto inflacionario. También hay una aplicación, ¿no? Y también está muy claro que el gobierno nacional entiende que hay un desafío en cuanto a reducir la inflación. Bueno, creo que el acompañamiento del lado de la provincia, con la potencia que tiene la provincia, puede aligerar la condición. Hay muchas cosas igual que también son interesantes para ver en la provincia de Buenos Aires y en todo el país. El desarrollo, hablamos de otras industrias como el cannabis. El campo tiene mucho para mostrar en términos de innovación y lo hace, según me has comentado, Javier, y comenta también los que saben de cómo el campo también se está ayornando y también le agrega valor a la Argentina, pero los que hacen la diferencia son un grupo reducido. Y eso también lo decían en Estados Unidos y lo decía Cristalina Georgieva. Y ese es el problema también en un momento tan difícil como el que estamos. También, bueno, lo que comenta Javier que se anunció esta semana, hay una aplicación para seguir el monitoreo de esos precios. La gente se va involucrando cada vez más con lo que tiene que ver con su bolsillo porque hay cada vez menos y porque aparte se necesita más para disfrutar. Sí. También algo que quería disfrutar porque voy a hablar de turismo, pero por que eso quería preguntarle rápidamente a Javier, sí. Desde la provincia también, ¿qué se hace para impulsar lo que son otros modelos de producción, como por ejemplo la agroecología? Que me parece importante también como para equilibrar un poco la balanza. Bueno, sí, por supuesto, nosotros lo entendemos como unas acciones de mediano plazo, ¿no? De alguna manera cambia un poco el tema, pero la provincia de Buenos Aires es pionera en la promoción de la agroecología en un programa que lanzó el gobernador en 2020, donde se brinda incentivos, donde se brinda acompañamiento, difusión tecnológica y la certificación a los productores agroecológicos. Hoy tenemos certificadas poco más de 15.000 hectáreas en la provincia de Buenos Aires, una cantidad importante de productores, en un programa que ve a la agroecología sobre todo como una alternativa que hay que ofrecer a los productores. Los productores tienen que tener la alternativa tecnológica al alcance de la mano y bueno, lo que estamos haciendo nosotros es eso, es acercar estas técnicas, esta forma de producir a los productores. Muy importante la innovación y aprovecho para vender C5N Innova los domingos a las 19 con Steffi Pozo, que ahí hablamos mucho de esto. Pero después hay otra industria sin chimeneas, Semana Santa, y ahí es donde se vio que hubo mucha gente movilizada que movió mucho la economía. Nunca sabemos los economistas decir si esto es un sinónimo de que la economía está muy bien o un sinónimo de que como no te vas a poder comprar un auto te vas de vacaciones o de que estaba muy reprimido. Mándame la placa, Rodo, para que veamos lo que pasó en la Semana Santa en estos días. Una estimación que se movilizaron 3 millones de turistas en el país, una ocupación promedio de los principales destinos del 90%, incluso en la ciudad de Buenos Aires. Creció el movimiento turístico un 30% con respecto al 2018, un año para medir algo que no tenga pandemia. 750.000 personas usaron el previaje, que desde el inicio tuvo 4,5 millones de turistas. Ahí, Javier, ¿qué se ve? Ayúdame un poco. ¿Esto quiere decir que estamos mejor que el año pasado, que por la pandemia no podíamos, ahora viajó más gente? ¿Qué ves? Bueno, lo primero que se ve es el número concreto, que el turismo está creciendo. Nosotros siempre decimos que necesitamos de todas las producciones. Necesitamos de la industria, necesitamos del agro, necesitamos del turismo, necesitamos de los servicios, porque eso es lo que genera un verdadero desarrollo en nuestro contexto en la provincia de Buenos Aires, pero pensándola también, por supuesto, en la Argentina. Y lo que se está viendo es que efectivamente está viendo y dándose una recuperación del turismo. Bueno, los números son muy claros. Me parece que hay que quedarse con esa primera lectura, que es una lectura clara
y habla también del potencial que tiene la Argentina y la provincia de Buenos Aires como destino turístico, ¿no? Que creo que también es Y importante todo el país, destacar. que es hermoso también. La verdad que tenemos un país bellísimo. Gracias, Javier, por habernos visitado. Bueno, un gusto desde ya. Bien, mucho para hablar de lo que tiene que ver con el campo y esto que sí, repetimos que el campo no son los pocos que se llevan mucho, pasa que eso hace una gran diferencia en términos de alimentos. Cambiamos de tema ahora.